La noche que brindaron por su nuevo comienzo, nadie imaginaba que estaban celebrando su propia caída. Claudia, embarazada de 6 meses, levantó la copa junto a Adrián, el esposo que había prometido dejarlo todo por ella. ¿Reían? Susurraban planes. Hablaban del dinero del seguro como si ya estuviera en su cuenta. La esposa era ingenua, según ellos, no sospechaba nada. El plan era perfecto: fingir un accidente, cobrar la póliza millonaria y empezar una nueva vida lejos de todos. En unos días seremos libres, dijo Adrián, besando el vientre de Claudia. Pero lo que no sabían era que alguien más estaba observando cada movimiento. La aseguradora había detectado inconsistencias, llamadas borradas, cambios recientes en la póliza, cámaras que captaron encuentros secretos antes del supuesto accidente. Mientras Claudia soñaba con una casa frente al mar en Valencia y Adrián imaginaba negocios en Madrid, la investigación avanzaba en silencio. El día que acudieron a firmar los últimos documentos, sonreían confiados. Sin embargo, al entrar a la oficina, no los esperaba un cheque, sino un investigador y 2 agentes. «Tenemos pruebas de fraude», dijo el representante de la aseguradora con voz firme. El color abandonó el rostro de Adrián. Claudia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En cuestión de minutos, el castillo de mentiras se derrumbó. Y mientras eran escoltados fuera, alguien más respiraba aliviada: la esposa, quien había descubierto la traición y decidido confiar en la verdad. Porque cuando la ambición ciega el corazón, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El silencio en la sala era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Claudia apretó el brazo de Adrián, buscando seguridad en el hombre que le había prometido un futuro dorado, pero él ya no la miraba. Su rostro estaba pálido, sudoroso, derrotado. «Esto debe ser un error», balbuceó Adrián. El investigador deslizó una carpeta sobre la mesa. Fotografías. Registros de llamadas. Transferencias sospechosas. Incluso el audio de una conversación donde celebraban que todo saldría perfecto. Claudia sintió que el aire le faltaba. Su bebé se movió dentro de ella, como si también percibiera el miedo. En ese instante, por primera vez, no pensó en el dinero, pensó en el futuro de su hijo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Laura, la esposa, sostenía su propio sobre. No lloraba. Ya había llorado suficiente la noche que descubrió la traición. Había sido ella quien, en silencio, contactó a la aseguradora cuando notó cambios extraños en la póliza. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Recordó las palabras de su madre: la verdad duele, pero libera. Cuando recibió la llamada confirmando que el fraude había sido descubierto, sintió algo inesperado: paz. No porque Adrián estuviera en problemas, sino porque ya no tendría que vivir bajo la sombra de la mentira. En la oficina, los agentes explicaron las consecuencias legales. Multas enormes. Posible prisión. La póliza anulada. Claudia miró a Adrián, esperando que dijera algo, que asumiera la culpa, que la protegiera. Pero él solo murmuró: «Todo fue idea tuya». Y en ese instante, ella comprendió que el hombre por el que lo arriesgó todo jamás pensó en ella realmente. Las palabras de Adrián cayeron como un golpe seco. «Todo fue idea tuya». Claudia lo miró, incrédula. ¿Suya? Recordó cada conversación, cada promesa susurrada en la oscuridad, cada plan dibujado entre risas nerviosas. Él había sido quien habló primero del seguro. Él quien aseguró que nadie saldría herido. Pero ahora, frente a las consecuencias, buscaba un culpable. Y ella era la opción más fácil. «No mientas», susurró Claudia, con la voz quebrada. El investigador observaba en silencio. Los agentes tomaban nota. La verdad no solo estaba en los documentos, estaba en la manera en que Adrián evitaba cualquier responsabilidad. Mientras tanto, Laura tomó una decisión que cambiaría su propia historia. En lugar de esconderse o avergonzarse, llamó a su abogada. No permitiría que su nombre quedara ligado a un fraude que no cometió. Solicitaría el divorcio inmediato y protegería sus bienes. Esa misma tarde, los medios comenzaron a murmurar sobre un intento de fraude millonario frustrado por una aseguradora. Adrián, que soñaba con una vida lujosa, ahora temía perderlo todo. En la comisaría,
Claudia se quedó en silencio largo rato. Su mente ya no pensaba en escapar. Pensaba en su hijo. En el ejemplo que daría. En el peso de sus decisiones. Por primera vez, la ambición dejó paso a la realidad. Quiero colaborar, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. No sabía qué le esperaba, pero comprendió algo esencial: seguir mintiendo solo profundizaría la caída. Y mientras firmaba su declaración, entendió que el verdadero comienzo no nace de un plan perfecto, sino de asumir la verdad, aunque duela. La declaración de Claudia cambió el rumbo de todo. Con voz temblorosa, contó cómo comenzó la idea del fraude, cómo Adrián la convenció de que era la única salida y cómo, poco a poco, dejó que la ambición ahogara cualquier duda. No intentó justificarse. Por primera vez, habló con honestidad. Los investigadores tomaron nota. Su cooperación podría reducir la condena. Pero más allá de lo legal, algo dentro de ella empezaba a transformarse. Adrián, en cambio, reaccionó con furia cuando supo que Claudia estaba colaborando. «¡Me estás traicionando!», gritó desde el otro lado del pasillo. Claudia lo miró con una calma inesperada. «No. Estoy dejando de mentir». Esas palabras marcaron una distancia definitiva entre ellos. Mientras tanto, Laura avanzaba con firmeza. Su abogada confirmó que, gracias a las pruebas y a la anulación de la póliza fraudulenta, ella quedaba completamente libre de responsabilidades. Además, había descubierto algo más: Adrián había intentado modificar otros activos sin su consentimiento. Pero esta vez no la tomó por sorpresa. Había aprendido a revisar, a preguntar, a no ignorar las señales. Esa noche, Laura volvió a casa sola. El silencio ya no era doloroso. Encendió una vela en la cocina y respiró profundo. No celebraba la caída de nadie. Celebraba su propia fortaleza. En la celda provisional, Claudia apoyó la mano sobre su vientre. «Lo siento», susurró. No podía cambiar el pasado, pero sí decidir el futuro. Porque a veces, tocar fondo no es el final, es el punto exacto donde comenzamos a reconstruirnos con la verdad como único cimiento. Los días siguientes fueron un torbellino. Titulares digitales hablaban del fraude frustrado, y el nombre de Adrián comenzaba a asociarse más con la vergüenza que con el éxito. Sus antiguos socios se alejaron en silencio. Las llamadas dejaron de llegar. En el centro de detención preventiva, Adrián seguía insistiendo en que era una víctima de las circunstancias. Pero cada vez que repetía esa historia, sonaba más vacía. La evidencia era clara, y su intento de culpar a Claudia había debilitado aún más su posición. Claudia, en cambio, empezó a asistir a sesiones con una trabajadora social. No eran obligatorias, pero ella las pidió. Habló de sus miedos, de cómo se dejó seducir por la promesa de una vida fácil, de su inseguridad y su necesidad de sentirse elegida. Por primera vez, reconocía sus errores sin buscar excusas. «Tu hijo no necesita lujo», le dijo la trabajadora social. «Necesita una madre fuerte y honesta». Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Laura finalizó oficialmente el proceso de divorcio. No hubo escándalos públicos de su parte. Solo documentos firmados y puertas cerradas con dignidad. Decidió vender la casa que compartían y comenzar de nuevo en otra ciudad. No huía, elegía paz. Una tarde, recibió un mensaje inesperado de Claudia, breve y sincero. «Lo siento. No por lo que perdí, sino por lo que hice». Laura tardó en responder. Finalmente escribió: «Aprende de esto. Hazlo diferente». No era perdón absoluto, pero era un gesto de humanidad. Y así, en medio del caos, algo comenzó a cambiar. 3 vidas que se rompieron por la mentira empezaban, lentamente, a encontrar un camino más verdadero. El juicio no fue tan largo como Adrián esperaba. Las pruebas eran sólidas, y su intento de desviar la culpa solo reforzó la imagen de alguien incapaz de asumir sus actos. La sentencia incluyó una fuerte multa y una pena reducida gracias a la confesión parcial, pero el daño a su reputación fue irreversible. Claudia, por su colaboración y su embarazo avanzado, recibió una condena menor y un programa de reinserción supervisado. No era libertad total, pero sí una segunda oportunidad. Cuando salió del juzgado,
el aire frío de la mañana le pareció distinto. Más real. Más honesto. Semanas después, dio a luz a un niño sano. Lo sostuvo entre sus brazos y lloró, no de tristeza, sino de claridad. Comprendió que el verdadero legado que podía ofrecerle no era dinero fácil ni lujos, sino integridad. Laura, ya instalada en su nueva ciudad, abrió una pequeña consultoría financiera. Su experiencia dolorosa se convirtió en aprendizaje. Empezó a dar charlas sobre prevención de fraudes y protección patrimonial. Muchas personas se acercaban después para agradecerle, su historia les daba valor para revisar sus propias vidas. Un día, recibió una carta de Claudia. No pedía nada. Solo contaba que estaba estudiando contabilidad básica y trabajando medio tiempo. Quiero entender lo que antes usé mal, escribió. Laura cerró la carta con una leve sonrisa. Porque aunque el engaño casi destruyó todo, también obligó a cada uno a mirarse en el espejo. Y cuando la verdad derriba las máscaras, duele, pero también abre la puerta a un comienzo más limpio, donde el éxito ya no se mide en dinero, sino en conciencia y dignidad. Un año después, la historia que comenzó con copas levantadas y planes oscuros era apenas un recuerdo lejano, pero sus lecciones seguían vivas. Adrián cumplía su condena trabajando en un programa comunitario obligatorio. Lejos de las oficinas elegantes y los trajes impecables, aprendió algo que nunca había valorado, la humildad. Nadie lo admiraba allí. Nadie conocía su antiguo estatus. Y, por primera vez, tuvo que enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Claudia caminaba cada mañana empujando el carrito de su hijo por un parque sencillo, pero lleno de vida. Trabajaba, estudiaba por las noches y ahorraba cada moneda con esfuerzo honesto. No era la vida lujosa que soñó, pero era real. Y cada vez que miraba a su pequeño, recordaba que había elegido cambiar. Laura, desde su nueva oficina, observaba cómo su proyecto crecía. Más que una consultoría, se había convertido en un espacio de apoyo para personas que necesitaban orientación y fortaleza. Descubrió que su dolor no la había destruido, la había transformado. Un día coincidieron brevemente en una audiencia final para cerrar trámites pendientes. No hubo gritos ni reproches. Solo miradas conscientes. Cada uno entendía que las decisiones pasadas habían marcado el rumbo, pero no definían para siempre el destino. Al salir del edificio, el sol iluminaba la ciudad como si anunciara algo nuevo. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre libera. Porque la ambición sin valores destruye, pero el arrepentimiento sincero reconstruye. Y porque incluso después de la traición y la caída, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, esta vez, con el corazón limpio y la dignidad intacta.